Vamos a continuar con el estudio de la obra del doctor Sigmund Freud, volumen 17, de la historia de una neurosis obsesiva, página 58. ¡Uh! El título de este capítulo, capítulo sexto, la neurosis obsesiva. Realmente me emociona mucho. Mm, Les advierto, hay aquí, ya tiene mucho que leí por primera vez este historial clínico. Este capítulo no lo recuerdo bien, le soy sincero, pero vaya, algo que nos deja mucha duda. En general, la obra del doctor Freud, porque no vivimos ya en el tiempo en el cual fue escrita, han pasado muchas cosas desde que murió Freud, y una de ellas es que desapareció la neurosis de los cuadros clínicos. Ajá. Entonces, cuando aquí el título nos avisa la neurosis obsesiva, vamos a hacer lo posible para rescatar toda la carnita, digamos, del tema de la neurosis, para que nos quede un poquito más claro, tal vez, de qué hablaban en 1914 los médicos cuando se referían a la neurosis. Ajá. Sin más, dice el doctor Freud, estamos en la página 58 del 17º volumen, y dice Freud: por tercera vez experimentó el paciente una influencia que modificó de manera decisiva su desarrollo. Por tercera vez. Ajá. Cuando tenía 4 años y medio, 4 años 6 meses, y su estado de irritabilidad y angustia seguían sin mostrar mejoría, su madre se decidió a hacerle conocer la historia bíblica con la esperanza de reorientarlo y edificarlo. Y lo consiguió. La introducción de la religión puso fin a la fase anterior, pero produjo el relevo de los síntomas de angustia por síntomas obsesivos. Antes de continuar, esto le pasó a un joven ruso, 1900 aproximadamente. ¿Ah? Freud empieza a tratarlo cuando, si mal no recuerdo, el joven tenía 18 años, lo trató durante varios años, creo que hasta los 25 o más, pero en todo ese trato que tuvo el doctor Sigmund Freud con este hombre joven ruso, justo este paciente le da cuenta de toda su historia infantil. Y esto entonces nos lo narra Freud, pero ha de haber tenido que trabajar o ha de haber sufrido mucho Freud con su paciente para este tipo de declaraciones. Ajá. En otras palabras, hablando como si fuera el paciente de Freud, pues sí, tenía 4 años y medio y era muy irritable, y mi mamá me comparte acerca de la espiritualidad. Historias bíblicas. Ajá. Y efectivamente yo dejé de ser tan enojón, dejé yo de ser tan cruel con los demás, pero dejé la angustia, dejé la crueldad por síntomas obsesivos. Ajá. ¿A qué se refiere Freud con obsesión? ¿A qué se refería el paciente mismo? Vamos a ver. Hasta entonces, dice Freud, le resultaba difícil dormirse porque temía soñar cosas malas, como aquella noche anterior a la Navidad. Ahora, antes de meterse en cama, se veía precisado a besar todas las imágenes sagradas de la habitación, rezar oraciones y hacer innumerables veces la señal de la cruz sobre su persona y su lecho, es decir, su cama. Cama, no sé, innumerables veces cada noche, para no soñar feo. Ajá. Continuamos. Vista panorámicamente, su infancia se nos articula se nos articula así en las siguientes épocas. Primero, la prehistoria hasta la seducción, alrededor de los 3 años con 3 meses, alrededor, dentro de la cual cae la escena primordial, es decir, el niño despierta entre
no se sabe exactamente qué época, pero se calcula entre medio año y los 2 años y medio aproximadamente, se despierta del sueño, se despierta de estar durmiendo para ver a sus padres teniendo un coito. Ajá. Él no lo buscó, simplemente ocurrió. A eso se le llama, digamos, la escena primordial. Segundo, la segunda etapa en su historia. La época de la alteración del carácter hasta el sueño de angustia. Es decir, retomando desde el primero, 3 años, mi hermana me toca el miembro, es lo que le pasó al paciente de Freud, me lo toca, me dice que mi abuela hace lo mismo con el jardinero, a mí me extraña mucho, yo no sé qué pensar, a esto se refiere, voy a mostrarles el texto, a esto se refiere el ordenamiento con la seducción, ajá, dentro de la cual cae la escena primordial. Vivo esto con mi hermana y la escena primordial es veo yo a mis padres. Ajá. Segundo, la alteración del carácter hasta el sueño de angustia. Me hago enojón y de repente tengo este sueño. ¡Pum! En mi sueño las ventanas se abren solitas y enfrente de mí veo un árbol donde hay 6 o 7 lobos blancos que me ven fijamente y creo que están a punto de comerme. Yo me angustio tanto que despierto. No pasa más. Ajá. Alrededor de los 4 años. La tercera parte. Ajá. La zoofobia, hasta la introducción en la religión, alrededor de los 4 años y medio. Ajá. Zoofobia, miedo a los animales, específicamente a los lobos. Que recordemos, la hermana del paciente le gustaba atormentarlo con lobos, es decir, mira el cuento de Caperucita, o no, perdón, el cuento de El lobo y los 7 cabritos, uy, te va a comer, te va a comer, y el niño entraba en un estado de angustia y gritaba y se ponía a llorar. Bueno, no recuerdo que el texto diga que se ponía a llorar, pero sí entraba en estados de terror. Ajá. Y esto generado por la hermana, usando ese cuento del lobo. A partir de entonces, la época de la neurosis obsesiva y hasta el 11º año, perdón, hasta el 10º año, es decir, de los 4 años y medio a los 10 años, el niño, a través de la religión, adquiere una neurosis obsesiva. Ajá. Y digo a través, les repito, religión no es neurosis obsesiva. Ahorita vamos a ver justamente. Voy a dejar de compartir, les dejo esto unos segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vámonos. Dejo de compartir. Stop share, please. Dice el texto, una sustitución instantánea y pareja de una fase por la siguiente no estaba ni en la naturaleza de las circunstancias ni en la de nuestro paciente, en quien, por el contrario, lo característico era la conservación de todo lo pasado y la coexistencia de las más diversas corrientes. Es decir, no llegó etapa 1, fin de la etapa 1, etapa 2, fin de la etapa 2, etapa 3. Ajá. No, fue 1, aquí comenzó la 2, pero siguió la 1, y luego por acá nació la tercera de las etapas, junto con la segunda que se fue como que acoplando a la primera, y la neurosis. Ajá. Y esto tiene mucho que ver, digamos, con la concepción que el doctor Freud hace de la sexualidad humana en 3 ensayos sobre una teoría sexual, o tres ensayos de teoría sexual. En ese texto se habla que se vive, digamos, la relación con el cuerpo propio como si fueran capas que se van sobreponiendo. No se cancelan la una a la otra, sino que vamos rehaciéndonos a nosotros mismos, vamos restableciendo el contacto con nosotros y con los demás. No. Vamos restableciendo el contacto con nosotros mismos y con los demás, con nuestras experiencias pasadas, sin sustituirlas, pero también teniendo vivencias nuevas. Ajá. Y por supuesto, esto cancela mucho de lo que entendemos por una educación. Ajá. Y de hecho esto es algo que también he observado en muchos pacientes y muchos
¿cómo decir? Los consultantes, no de psicología, sino de psicoanálisis. A partir de hoy, seré hombre nuevo. Ok, es una bonita intención. Y de hecho esto es como muy, entra mucho del discurso de la psicología cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque las recaídas, ¿no? Se trata de, ¡ah! Soy alguien nuevo, pero no, ya regresé a ser quien era antes. Me volví a enojar. Recaí en mi enojo. Oh, tragedia. Voy a ir a jurar delante de, y justamente ahí es donde esta experiencia corporal, esta experiencia con la sexualidad propia, abraza la religión. Y esto lo digo no solo por mi conocimiento, por mi conocimiento del discurso de Alcohólicos Anónimos, mi conocimiento en terapia cognitivo-conductual y también mi conocimiento de la cultura mexicana. Aquí los alcohólicos y los adictos, adictos a cualquier sustancia, incluso adictos, ya ven que Alcohólicos Anónimos extendió sus garras hacia el sexo, los juegos, los videojuegos, el teléfono. He escuchado la estupidez de que hay gente que se considera adicto al coche, al automóvil. Es que no puedo dejar de estar en automóvil. Soy un adicto al automóvil. Pobre de mí, pobre de mí. Pero voy a jurar en nombre de la Virgen de no sé qué. Y entonces dejan de, por ejemplo, dejan de andar en automóvil, ahora andan en metro. Por supuesto, no pueden ser adictos a andar en el metro, ¿verdad? Eh, son adictos, dejan la adicción al sexo, dejan la adicción a las relaciones destructivas, dejan la adicción a las drogas y dejan la adicción al alcohol por nombre de o por amor a una persona, un personaje de alguna religión. Ajá. Y por supuesto, estos abrazamientos, estos nombramientos de un acto a favor de o en nombre de eh, el que ustedes gusten y manden. Incluso hay adictos que juran, así se le llama en México, juran por su madre, juran por su padre, juran por sus hijos, que ahora sí van a dejar el alcohol o cualquiera de estas otras cosas mencionadas y nombradas. Y por supuesto, bueno, y después, ¿por qué creen ustedes que no se lleva a cabo esta cancelación? Es, digamos, una interrupción, pero no es una cancelación de una conducta, porque justamente lo que buscan es la culpa y a través de la culpa obtener muchísimo placer. Pero, por supuesto, no se nombra esto dentro de los discursos de Alcohólicos Anónimos, teoría cognitivo-conductual, como si se nombra en el psicoanálisis la culpa como una satisfacción puramente sexual. Y sexual no desde el punto de vista masturbatorio, orgásmico, pero sí desde el punto de vista emocional. La culpa puede llegar a adquirir un papel central en la vida emocional de ciertas personas. Ajá. Y esto desde niños. Papá, oye, pero solo te pedí que recogieras tus juguetes y no lo hiciste. Y por eso no te voy a dar dulce. Sí, sí, ya no llores, ten tu dulce. Ajá, me explico. Gente que ha adquirido a través de las manifestaciones de culpa, las manifestaciones de dolor, que son solamente manifestaciones, todo lo que quieren, absolutamente todo lo que quieren. ¿Por qué? Porque son niños en cuerpos de adultos. ¿Por qué? Porque ahora sí juran y ahora sí la teoría cognitivo-conductual los va a sacar de todo, ¿verdad? De todo, de toda conducta negativa y desadaptativa, ¿verdad? Pero la culpa no es conducta. No, no es conducta. El problema de la teoría cognitivo-conductual es que no pueden definir conducta. La fantasía es conducta, el lenguaje es conducta, la culpa es conducta. Fantasía. ¿Cuál es el papel de la fantasía? Vámonos ahora sí a la sexualidad humana. ¿Cuál es el papel de la fantasía dentro de la consumación del coito? Nada, nada, ¿verdad? Porque ya tenemos pornografía que nos puede excitar. Pues no. No, 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 no. Aún viendo pornografía, las fantasías siguen vivas. Y eso definitivamente es algo.
que no es conductual. La fantasía. Y por supuesto, aquí donde los cognitivo-conductuales se hacen popó en los calzones, que las fantasías a veces son inconscientes, que las fantasías a veces tienen lugar para ser apartadas inmediatamente por la persona de la persona misma. Es decir, tengo una fantasía de que no, pero es que si yo hago eso, puede pasar esto y esto y esto. Y entonces aparto mi fantasía de mí, digamos, la echo en mi olvido, y a partir de mi olvido la fantasía me invade todo. Pero conducta, ¿no? Evidencia, terapia basada en la evidencia, ¿no? Bueno, la terapia basada en la evidencia deja la evidencia de que no funciona. Pero sí vengo inspirado. Dice el texto, es que hoy regresé al trabajo. Estuve de vacaciones y me gusta mucho, realmente me gusta mucho mi trabajo, porque entro en contacto con muchísima gente, no tienen ustedes idea de cuánta gente. Y por supuesto, no es que yo ande presumiendo psicoanálisis, no. Silencio. Chicas y chicos, hablando de neurosis, recuerden esto, hablamos de intensidad. Los neuróticos obsesivos consideran en mucho o tienen en alta estima el pensamiento, el control del pensamiento. Eso dicen ellos, eso dicen ellas. Y yo lo llegué a decir en algún momento, hasta que me topé con una psicoanalista. Y dije, ay, cabrón. Ay, nanita. Y esto lo he compartido antes. La sesión más rápida que tuve de análisis fue, no quería venir, no tanto por lo que usted me pudiera decir, sino por lo que yo pudiera decir. Eso me espanta. Bien, terminamos hoy. Gracias. Fue así. La sesión más rápida de psicoanálisis que he tenido y también una de las más eh, profundas fue lo que yo le dije a mi analista y fue lo que ella me dijo. Siéntese. Ajá. Acabamos hoy. Wow. Por supuesto, cuando yo establezco contacto con mi analista, no era yo así. Yo no hablaba, pensaba mucho y pensaba mucho para hablar. Y esa sesión sin duda fue crucial para mí, no por lo que ella me dijo, por lo que yo dije y por lo que yo descubrí. No es una cuestión de pensar bien, chicas, chicos, no es una cuestión de ser buenos, es una cuestión de dejarse ser en un ambiente específico. Es una cuestión de dejar que nuestra naturaleza hable, cosa que se oponen fuertemente los obsesivos, cosa que los obsesivos buscan bajo cualquier término, nombrando enfermedad mental a diestra y siniestra, condenando todos los estilos de vida bajo el concepto de salud mental. Así se cancela el diálogo, así se cancela la escucha. Pero regresamos al texto. Repito, una sustitución instantánea y pareja de una fase por la siguiente no estaba ni en la naturaleza de las circunstancias ni en la de nuestro paciente, en quien, por el contrario, lo característico era la conservación de todo lo pasado y la coexistencia de las más diversas corrientes, es decir, voy por aquí, voy por allá, quiero esto, quiero aquello, y a veces quiero la luz y quiero la sombra, a veces quiero a mamá y quiero a papá, quiero estar en lo frío y en lo caliente. Ajá. Continúa el texto. La conducta díscola, cruel, rebelde, agresivo, no desapareció al emerger la angustia y prosiguió, cediendo poco a poco, en la época de la beatería. ¿Qué es beatería? Más o menos me doy una idea por la palabra beatífico, que quiere decir en un sentido, ¿dónde dejé mi teléfono? Ah, pues lo aventé, ¿verdad?
Beato. Beato. Aquí está la definición de beato, persona que ha sido beatificado por la Iglesia Católica por haber llevado una vida cristianamente ejemplar, digna de ser recordada, y que recibe culto público en determinados actos o lugares. Ok. Beatífico. Aquí está la definición de beatífico, que tiene o produce serenidad y placidez. Serenidad. Plácido. Ajá. Es decir, pasó de... a salud mental, salud mental, salud mental. Paz. Salud mental. Ya, la logré. Apláudanme. Pero, por supuesto, eso no ocurre. Al menos no por parte de la sociedad, pero probablemente sí por parte de la mamá del paciente. Ajá. Oh, miren al muchachito. Muy bien. Ya abrazó la fe. Y esto, repito, no es ni una burla, ni una, ¿cómo decirlo? Declaración de guerra en contra de la fe. No. Por su lado, y lo menciono de hecho ampliamente en mi libro, la fe y la religión tienen un lugar específico muy claro y una función también muy importante para la humanidad, y por otro lado, es una cosa muy diferente lo que algunas personas hacen de la fe. Ajá. No hablaré mucho acerca de la Inquisición, no hablaré mucho acerca de las guerras, bueno, han habido tantas guerras, las cruzadas, las etcétera, 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 en las cuales bueno, la humanidad se ha dado permiso de matar al otro por una cuestión de fe. No hablaré mucho de esto. Hablaré específicamente de la neurosis, ¿ah? La neurosis obsesiva que, digamos, toma elementos de la fe para llevarlos al extremo, para llevarlos a combatir cosas que realmente no son pecado. Ajá. Tener un mal sueño, en caso del paciente. ¿Cómo qué más? ¿Qué más? Ah, no pisar las rayas del suelo. ¿En qué momento la Biblia dice no pisarás las rayas del suelo? Ajá. Y esto es curioso también. Lo hemos visto en 3 ensayos de teoría sexual. En ningún momento de toda la Biblia dice la Biblia no te masturbarás. En ningún lugar de la Biblia viene ese mandamiento, tal cual. Ajá. Por supuesto, conozco la historia de Onán, para aquellos que sepan. Onán, búsquenlo, no voy a ahondar mucho en el tema, pero no se refiere a masturbación. El onanismo, que era el término médico que usaron, que se usa de hecho todavía en la medicina para nombrar o para referirse a la masturbación, onanismo, búsquenlo, investiguen, viene de Onán, de la Biblia, no me acuerdo en qué parte está, pero todo esto para referirme a la naturaleza del ser humano de crear mandamientos. Ajá. Tenemos no solo la Biblia, tenemos otros textos en la humanidad, otros textos sagrados, dependiendo de la religión a la cual ustedes quieran acercarse, que por cierto, ahí tengo mi Corán. Luego les mostraré mi biblioteca. Pero eh, hay miles de textos, y de hecho tengo un texto de una religión africana por ahí en mi biblioteca. Pero eso nos da cuenta, no de, bueno, si ustedes quieren, pueden verlo como cuán ingenioso es el ser humano, pero también en estas creaciones se muestra una infinita posibilidad de demandarse a sí mismo. Ajá. Y esto, por supuesto, podríamos decir que terrible, ¿no? Porque nos condenamos a nosotros mismos, como lo hace la salud mental, que realmente no puede decir, este es el modelo de salud mental al cual debemos seguir, cosa que sí puede hacer una religión. Ajá. Pero en una cuestión, digamos, de la gran variabilidad de demandas que han ejercido diversas culturas a sus diversos miembros en todas las partes del mundo. Si bien, por supuesto,
Si tratamos de darle la razón a una, pues nos vamos a perder. Se trata de ver, digamos, esa producción que ha tenido la humanidad a lo largo de toda su historia y cómo esta producción no puede influir de manera determinante, no puede someter a un solo individuo, a un neurótico, a una neurótica, que son capaces de crear estos nuevos mandamientos. Si yo no cuento exactamente cuántos puntitos hay en el techo de mi casa, va a temblar, va a ocurrir una desgracia. Ajá. Y ellos lo dicen, ellos lo determinan así, ajá. Digamos como tomando el papel de Dios, pero sin ofender con esto a ninguna iglesia, ningún credo, ninguna imagen de un Dios, es como una especie de juego, y esto es lo hermoso también de la neurosis obsesiva, como una especie de juego que ellos terminan creyendo. Ajá. Y en este juego está jugada su vida y la de los demás. Por eso es que, digamos, nos acercamos a lo que la neurosis obsesiva hace con el sujeto mismo. Los neuróticos establecen estas reglas, a veces incumplibles, y a veces lo más asombroso es que ellos sí las cumplen para evitar que sus pensamientos se hagan realidad. Sus pensamientos, no ningún texto sagrado. Ajá. Ellos sustituyen la importancia de los textos sagrados justamente por sus fantasías, y por lo general son fantasías sádicas. Ajá. Ahorita me estoy apoyando mucho en el historial clínico de El hombre de las ratas, que fue otro historial clínico que ya abordamos aquí, se los dejaré en la descripción, para acercarme a esta noción del pensamiento obsesivo. Pienso, no, eso no lo pienso, aparto mi pensamiento, pero mi pensamiento regresa. La psiquiatría moderna lo llama pensamiento intrusivo, aquel que el sujeto combate, y por supuesto, la psiquiatría nombra pensamiento intrusivo para no hablar de un inconsciente, para no hablar tampoco de un mecanismo de satisfacción cuando ese pensamiento regresa y nace la culpa. Ajá. Regresamos al texto. Una sustitución instantánea, esto ya lo leí. La conducta díscola no desapareció al emerger la angustia, también ya lo leí, pero sigo. Y prosiguió cediendo la conducta díscola, la crueldad, poco a poco en la época de la beatería. Ya vimos que es beato, que es como cristiano, pero que eh, emana paz, como que brinda paz. Ajá. Empero, en esta última fase ya no contaba la fobia al lobo. Repito, en esta última fase ya no contaba la fobia al lobo. Esto no lo entiendo muy bien. Entiendo que al no contar ya no le daba miedo el lobo. Eso es lo que entiendo. Vamos a continuar. La trayectoria de la neurosis obsesiva fue discontinua. El primer ataque fue el más prolongado e intenso. Otros sobrevinieron a los 8 y 10 años, cada vez tras ocasionamientos que mantenían un nexo invisible con el contenido de la neurosis. A ver, repito. Ok. La trayectoria de la neurosis obsesiva fue discontinua, es decir, nuevamente no fue un continuo, fue más bien como salteado, fue más bien como esporádico. El primer ataque fue el más prolongado e intenso. Otros sobrevinieron a los 8 y 10 años, cada vez tras ocasionamientos que mantenían un nexo visible con el contenido de la neurosis. Aquí entiendo, permítanme tantito, les voy a mostrar nuevamente el texto. Entiendo que el primer ataque, ¿dónde está? El primer ataque fue justamente a partir del sueño. Ajá. Otros sobrevinieron a los 8 y 10 años, otros ataques. Cada vez tras ocasionamientos que mantenían un nexo visible con el contenido de la neurosis. La madre misma le contó la historia sagrada y además hizo que la ñaña se la leyera en voz alta de un libro adornado con ilustraciones. Aquí me llama mucho la atención. ¿Cuál
historia sagrada, porque no hay una dentro de la Biblia. Hay muchas historias sagradas. ¿Cuántos personajes bíblicos hay? No tengo idea, pero deben ser más de 100. No sé si con esto se refiere específicamente a Jesucristo o al rey David, a Moisés, a Josué, a Sara, Noemí, Tamar, bla, 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 bla. Ajá. Entonces, aquí el doctor Freud no es específico. Y no, bueno, no sé si haya sido una falta del doctor Freud o una falta del paciente, porque recordemos, el doctor Freud era judío y estaba bastante versado en la historia sagrada. No era un judío practicante el doctor Freud, pero tenía muy buen conocimiento de su herencia cultural. Vamos a dejar de compartir el texto. Dice el texto, desde luego el peso de lo comunicado recayó sobre la historia de la pasión, es decir, Cristo. La ñaña, que era muy piadosa y supersticiosa, dio sus explicaciones sobre el tema, pero también tuvo que escuchar todas las objeciones y dudas del pequeño crítico, es decir, del paciente. Si las luchas que empezaban a conmoverlo terminaron al fin con un triunfo de la fe, ese resultado no fue ajeno al influjo de la ñaña, es decir, el niño, el, el paciente, podemos decir, abrazó la fe, pero porque venía de su ñaña, venía de su abuelita, venía de la persona que lo cuidaba. Ajá. Y aquí es importante también notar, y esto lo digo desde mi línea de investigación, psicoanálisis del Estado, no puede haber fe sin amor. No puede haber una relación de un sujeto con un discurso si ese discurso lo sostiene el vecino, por ejemplo. Si ese discurso lo sostiene el sacerdote que ha tenido una conducta bastante cuestionable. No puede venir eh, la confianza, la fe, el cariño hacia un discurso que sostiene el tío que se ha desintoxicado 10 veces, que ha recaído 1000 veces y que mantiene un amorío con medio mundo. Ajá, el tío no puede venir cariño hacia un discurso que se muestra vano, que se muestra inútil. Ajá. Sino que cuando, y esto es importante también, y explica mucho de mi propia postura teórica y práctica alrededor del crimen, cuando una persona que tú amas hace algo y te invita a hacerlo, generalmente vas a aceptar. ¿Por qué? Porque lo amas, porque la amas a él o a ella. Ajá. Y por eso cuando, digamos, el crimen circula en una familia como una cuestión de adhesión dentro de ese grupo específico, el crimen se convierte en un valor para ellos. Ajá. Esto les comparto. Es un poquito de un adelanto de mi segundo libro de psicoanálisis del Estado. Tengo una trayectoria un poquito ahí, ¿cómo decirlo? Un poquito con conocimiento, un poquito de experiencia en el trato no solo a víctimas del delito, sino también a criminales. Y esto justamente por mi contacto con adictos, alcohólicos anónimos. Ajá. Yo no voy a ningún grupo, yo no pertenezco a Alcohólicos Anónimos, de hecho, tengo fuertes críticas hacia el movimiento y la influencia de Alcohólicos Anónimos. Es necesario pararlos, sin duda. Y estoy hablando de un grupo específico, no de México, sino la influencia que ha tenido sobre el pensamiento científico. Ajá. Ahorita voy a regresarme al texto, porque es mucho de lo que sigo trabajando al día de hoy. No pararía yo de hacer un comentario aquí. Dice el texto, lo que él me contó acerca de sus reacciones frente a su iniciación religiosa tropezó en mí al comienzo con una decidida incredulidad, dice Freud. Ajá. Opinaba yo que esos no podían ser los pensamientos de un niño de 4 años y 6 meses a 5 años. Probablemente trasladara a ese temprano pasado
el fruto de las reflexiones del adulto de casi 30 años. Nota pie de página número 1, nos dice Freud en la nota 1. Además, repetidas veces intenté desplazar hacia adelante la historia del enfermo al menos en un año, o sea, situar la seducción en los 4 años, 3 meses, el sueño en el quinto cumpleaños, etcétera. Es decir, Freud no creía que un niño podía tener este tipo de pensamiento tan avanzado. Freud tampoco podía creer que ese niño que haya sido testigo del comercio sexual entre los padres haya hecho semejante sueño con tal creatividad. Ajá. Es decir, ya analizado el sueño, al menos en parte, Freud puede dar cuenta de que ese niño era tremendamente inteligente. Ajá. Y por supuesto, esa inteligencia no al respecto de un constructo académico que se sostenga en base a pruebas psicológicas, no. La capacidad que tiene un niño, una niña, de crear símbolos, de soñar con cosas disfrazando esas cosas. Ajá. Regresamos ahorita a la nota número 1, continuando después de hacer esta aclaración de yo no le creía al paciente, dice Freud, porque lo que decía me parece el pensamiento de un hombre de casi 30 años. Y el paciente dice, no, estas críticas que yo dirigía hacia la religión las hice a mis 4 años y medio. Wow. Continúa Freud en la nota 1. Desde luego, en lo tocante a los intervalos no era posible ganar nada, pero el paciente se mantuvo inflexible acerca también de este punto, sin poder disipar pese a ello mis últimas dudas al respecto. En cuanto a la impresión que produce su historia y a todas las elucidaciones y conclusiones derivadas de ella, esa posposición en un año era, por cierto, indiferente. Es decir, pues pude haberme equivocado, pero no pasaba nada. El paciente, de todos modos, sostenía su versión. Tuve este sueño a los tantos años. De acuerdo a nuestras reconstrucciones de los hechos, lo más seguro es que haya visto a mis papás teniendo relaciones entre medio año y 3 años y medio, aproximadamente, tal vez 2 años y medio sería lo más adecuado. Ok, y a los 4 años y medio yo me decidía frente a mi abuela, frente a mi ñaña, a criticar su religión, que yo podía cuestionarla en este y en este y en este y en este y en este sentido. Ok, continúa el texto principal. Sin embargo, el paciente no quiso saber nada de esta corrección. No hubo modo de llegar a un acuerdo como el alcanzado para otras tantas diferencias de opinión entre nosotros. El nexo de esos pensamientos recordados con los síntomas de que informaba, así como la inserción de estos dentro de su desarrollo sexual, me constriñeron, me empujaron, por fin, a creerle más bien al paciente. Por lo demás, me dije que justamente esa crítica a la doctrina de la religión, que me esperen, estoy ocupado, que yo no quería atribuir al niño, solo es producida por una ínfima minoría de adultos. Es decir, ese niño, que yo no quiero creer, pero el paciente así lo dijo, tenía 4 años y medio y llegaba a conclusiones, a cuestionamientos que ni yo, ni la gran mayoría de mis amigos ateos han llegado. Un pensamiento sumamente elevado en un niño de 4 años y medio. Ajá. Y estoy nombrando elevado no por decir el ateísmo es mejor, sino simplemente por poner el cuestionamiento, el lugar en el cual era posible que un niño se pusiera. Ajá. Al respecto, no de una doctora en teología, sino de su abuela, que quería instruirlo en un discurso religioso. Ajá. Que al final lo logró. Y por supuesto, lo que la abuela no planeaba, lo que la madre tampoco planeaba, es que el niño tomara esos elementos para imponerse castigos, culpa, ¿no? Regresamos ahorita al texto. Según informa, la impresión que al comienzo le produjo el relato de la historia sagrada en modo alguno fue grata. Es decir,
Qué impresión tan terrible. Dice el texto, primero se revolvió contra el carácter padeciente de la persona de Cristo y luego contra la trama íntegra de su historia. Es decir, ¿en serio? ¿El Hijo de Dios se sometió a esos castigos? ¿Por qué? Y luego la trama. ¿Qué es lo que pasó con Cristo? Bueno, X, Y, Z. Continúa el texto. Dirigió su descontenta crítica a Dios Padre. Si era todopoderoso, entonces era culpable de que los hombres fueran malos y martirizaran a otros, a raíz de lo cual se iban después al infierno. Habría debido hacerlos buenos. Él mismo era responsable de todo el mal y todo el martirio. Es decir, el niño, 4 años y medio, acusando a Dios. Ajá. Continúa el texto. Le escandalizaba el mandamiento de ofrecer la otra mejilla, cuando se había recibido una bofetada. También que Cristo en la cruz, nota 2, pero voy a continuar, hubiera impetrado que le apartaran ese cáliz, pero además que no se hubiese producido un milagro para demostrar que era el Hijo de Dios. Aquí al respecto de la cruz, nota 2, dice el traductor, se refiere por supuesto al episodio en el Monte de los Olivos. Freud informó a los traductores de este trabajo al inglés que el error procedía del propio paciente. Esto de que Cristo hubiera impretado, ¿qué es eso? Que le apartaran el cáliz. Impretar, estoy ahorita recordando la historia de Cristo y es cuando Cristo le pide a Dios que algo así, haz pasar de mí este cáliz, pero si es tu voluntad que así sea. Algo así, que Cristo era como, estoy a punto de ser crucificado, con otras palabras, es decir, Cristo no lo dice así literalmente, estoy a punto de ser crucificado y te pido, Dios mío, te pido, Padre mío, que yo no quiero eso, yo no quiero todo el tormento, por favor, no me hagas pasarlo, pero que sea tu voluntad. Ajá. A ver, impretar. Aquí está la definición de imprecar, expresar vivamente el deseo de que alguien sufra un daño o un mal. A ver, me puso imprecar, pero yo quería impretar. No sé si sea un error en la traducción. Impretar, solicitar o rogar una cosa con ahínco, es decir, una solicitud muy directa, muy emocional, con mucha emoción. Ajá. Continúa el texto. Así pues, se había despertado su inteligencia, que supo pesquisar con despiadado rigor los puntos débiles de la historia sagrada. Ahora bien, a esta crítica racionalista se aunaron muy pronto cavilaciones y dudas a través de las cuales se trasluce la cooperación de emociones secretas. Una de las primeras preguntas que dirigió a la ñaña fue si también Cristo tuvo un trasero, es decir, ¿Cristo tenía nalgas? ¿Cristo tenía culo? Dime eso, abuela. Ajá. Ella le explicó que había sido un dios y también un hombre, y como hombre había tenido y hecho todo como los demás hombres. Esto no le satisfizo en absoluto, pero supo consolarse diciendo que el trasero no es más que una prolongación de las piernas. La angustia apenas apaciguada de verse precisado a degradar a la persona sagrada, es decir, a Cristo, volvió a encenderse cuando le afloró la pregunta de si también Cristo había defecado, es decir, ok, abuela, tú dices que Cristo tenía nalgas, tenía culo como cualquier otro hombre. Entonces, Cristo defecaba, Cristo cagaba, Cristo hacía caca. Ajá. No osó formulársela, no osó decirle eso a la piadosa abuela, a la piadosa ñaña, pero halló una escapatoria tal que ella misma no habría podido procurarla mejor. Si Cristo había hecho vino de la nada, también pudo convertir en nada la comida y así ahorrarse la defecación. Es decir, por obra milagrosa, Cristo no defecaba. Y aunque ustedes no lo crean, en esta creación
que podíamos decir es que es una blasfemia. No, chicos, chicas. Si Cristo fue hombre, Cristo tenía un culo y Cristo defecaba, igual que ustedes y yo. Pero la gente no piensa en eso. Y este niño de 4 años sí lo pensó y se lo dijo a Freud casi a sus 30 años, del chico, del hombre este. Ajá. Pero en esta creación, hago vino, ya no tengo caca dentro de mí, no tengo necesidad de cagar. Es una genialidad del paciente. Ajá. Es una elaboración que salva la figura sagrada de su relación con la mierda, con la caca. Continúa el texto. Empezaremos a entender estas cavilaciones si las anudamos a una pieza de su desarrollo sexual, considerada antes. Sabemos que desde el rechazo de que lo hizo objeto la ñaña y la sofocación conectada con dicho rechazo del quehacer genital incipiente, ahorita hablamos al respecto, ¿vale? Su vida sexual se había desarrollado siguiendo las direcciones del sadismo y el masoquismo. Otra vez, el texto. Ajá. Permítanme. Aquí está. Sabemos que desde el comienzo, perdón, desde el rechazo. ¿Cuál fue este rechazo? El chico descubre la masturbación a muy temprana edad, descubre que es muy bonito para él tocarse sus propios genitales. Él va frente a su abuela, frente a su ñaña, y le enseña cómo se tocaba sus genitales. No le enseña, o el texto no dice que le enseñaba su erección. El texto no dice otra cosa, sino que va y frente a su abuela, él se toca, siendo él un niño. Y la abuela le dice, no, no hagas eso porque alguien te puede herir. Y el niño interpreta, alguien me lo puede herir, alguien me lo puede cortar. Ajá. Y la sofocación conectada con ese rechazo, la abuela le dice no del quehacer genital incipiente, es decir, el niño lo descubre. Ajá, y el niño se ocupa de eso. Qué rico, mira, abuela, no, así no, eso no. Y el niño dice, ay no. Entonces, esa energía se convierte en sadismo y masoquismo. Sadismo como se habla del gusto, el gusto y al mismo tiempo la repulsa que tiene este niño chiquito, bueno, este adulto siendo un niño chico, hacia golpear animales. El caballo, por ejemplo, los caballos. ¿Ah? Y el masoquismo, el paciente siendo un niño, buscaba hacer berrinche, buscaba hacer cosas malas frente al padre para que su padre lo castigara. Ajá. Y obtener así, digamos, un alivio a su culpa. Regresamos al texto. Voy a dejarlo esto un momento Y todo esto lo hemos visto anteriormente, ¿eh? Ahorita estamos en la página 60 ya. Lo vimos en la página 24. Ajá. El rechazo de la abuela. Y todo esto ya lo hemos visto, cómo esto fue la respuesta de un solo paciente. Ajá. Digamos, el destino de su pulsión sexual, el destino de su deseo, el destino de este quehacer genital incipiente. Incipiente es naciente. Ajá. Regresamos al texto. Martirizaba y maltrataba a animales pequeños. Fantaseaba el azotar caballos y por otra parte el ser azotado, el heredero del trono. Aquí viene la nota a pie de página número 3, en particular azotes en el pene. Es decir, el paciente, recordemos, era un adulto cuando llega con Freud, pero le cuenta, yo hacía cosas malas frente a mi padre para que mi padre me castigara y muchas veces fantaseaba yo que mi padre me azotaba el pene. ¿Ah? Golpe. Esto se vio en las páginas 25 y en la 45. Continuamos con el texto.
En el sadismo mantenía en pie la arcaica identificación con el padre, es decir, cuando el paciente, que recordemos aquí, esto se ha hablado, era un niño muy intenso, pero también con muchas capacidades, que no podía decidirse ni por sadismo ni por masoquismo, más bien las dos posturas frente a sus objetos, es decir, te hago y me haces, se mantenían, lo cual por supuesto que me asombró harto cuando lo leí en esta relectura frente a ustedes. El sadismo, repito, en el sadismo mantenía en pie la arcaica identificación con el padre, es decir, mientras yo hago porque busco ser como él, que yo sé que él hace. En el masoquismo lo había escogido como objeto sexual, es decir, así como mi padre hace a los caballos, a las ovejas, a mi madre, a mi hermana, a mí mismo. Yo quiero ser como él, pero también yo le doy a él la capacidad de castigarme a mí. Continúa el texto. Se encontró de lleno en una fase de la organización pregenital en la que yo he discernido la predisposición a la neurosis obsesiva. Esto se los muestro en pantalla. Aquí, por supuesto, nos acercamos a un Freud no solo teórico. Esto tiene todo el sentido en el momento en el cual Freud no solo hace una propuesta, no solo es una cuestión de que, ay, qué bonito, miren, porque el doctor Freud pensó, ay, qué bonito, hay que aplaudirle a Freud. No. Esta organización pregenital es un rastreo que hace el doctor Freud de cómo se va estructurando la atención al respecto de la construcción del cuerpo propio. Véase, estudien, por favor, lean, investiguen 3 ensayos de teoría sexual. Ya lo leímos aquí. Organización pregenital. Es decir, hay algo en mi cuerpo que no son mis genitales y que me permiten organizarme con respecto a mí mismo, a lo que ocurre en mi interior, en mi cuerpo, y con lo que ocurre con mis cuidadores, con el mundo que me rodea. Y en una fase de esta organización pregenital, dice Freud, yo, Sigmund Freud, he discernido, encontrado, observado la predisposición a la neurosis obsesiva. Nota número 4. Seguramente nos va a remitir a 3 ensayos de teoría sexual. No. 3 ensayos de teoría sexual es de 1907, si mal no recuerdo. 1905, 1907. Ok, entonces no sé a dónde nos manda esta nota. Pero ya tenemos, bueno, ya tengo yo un ordenamiento de la obra de Freud por año, y para 1913 debemos de contar con un carácter y erotismo anal, me parece que se llama el texto. Pero creo que les he adelantado, dice el texto, por la injerencia de aquel sueño que lo puso bajo el influjo o bajo el poder de la escena primordial, habría podido progresar hasta la organización genital y mudar su masoquismo hacia el padre en una actitud femenina hacia él, hacia el padre, en homosexualidad. Es decir, este niño pudo haber guiado su energía hacia una homosexualidad, pero no lo hizo. Tenía ya una inclinación. Papá, pégame. Papá, hazme algo. Azótame, golpéame ahí, en el pene. Pero no. Empero, dice el texto. Sin embargo, ese sueño no trajo consigo ese progreso. Desembocó en angustia.
La relación con el padre que de la meta sexual de recibir un correctivo de él habría debido llevar a la meta siguiente, la de ser poseído sexualmente por el padre como mujer, en virtud del veto de su masculinidad narcisista, fue arrojada hacia atrás, hacia un estadio aún más primitivo y escindida. Esta palabrita, ahorita la buscamos, por el desplazamiento a un sustituto del padre, como angustia de ser comido por el lobo, pero en modo alguno quedó tramitada con eso, con esto último. Aquí, chicas, chicos, esto, digo, les puedo decir, desde mi propia perspectiva, esto es oro molido, pero porque sé que mi perspectiva es única, bueno, soy muy particular, sé que esto puede espantar a mucha gente. Estamos hablando de que Freud atribuye deseos a un niño, que por supuesto ese niño tenía como 30 años y estaba frente a Freud, como su paciente. Es decir, esta es una interpretación con toda la experiencia de Sigmund Freud de 1880 hasta 1914, aproximadamente, que fue cuando escribió el presente historial clínico. Freud no hablaba directamente con un niño, Freud hablaba con un adulto al respecto de la infancia de ese adulto. Y decirle, por ejemplo, bueno, ok, aquel sueño te trajo a la escena primordial, es decir, en el sueño tú recordaste a tus padres teniendo sexo frente a ti. Ajá. Pero eso no te llevó a una masturbación queriendo sustituir a tu mamá. Ajá. Eso no te llevó. El sueño no te llevó a eso. Ese sueño no te llevó a ese progreso. Ujú. Más bien, esa posibilidad, ajá, desembocó en angustia. Y repito, esto en el paciente, específica y únicamente en este paciente. Nada de esto se puede llevar a otros pacientes. Porque justamente habrá chicos que teniendo la misma experiencia digan, ok, bueno, pues mamá tenía una cara de mucho placer. Ah, pues yo quiero lo mismo. Y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Muchos chicos. Y también aquí es donde podemos variar al infinito. Por eso lo importante, voy a dejar de compartir, ahorita regresamos al texto. Lo importante en el psicoanálisis es la escucha. Ajá. El doctor Freud está haciendo una gama de... Está haciendo... se me fue. Una, una demostración, está haciendo una exhibición de una gama impresionante de experiencias escuchando a la gente. Y el miedo que ustedes pudieron llegar a sentir por esto que acabo de mostrarles en pantalla, era el miedo que Sigmund Freud había no solo vivido al escuchar a esos pacientes, a esas pacientes, hablar de sus propias experiencias, fantasías, imágenes infantiles. Y esto desde hacía muchísimo tiempo. El doctor Freud no formó su carácter de la nada, no formó el psicoanálisis de la nada. Todo esto, regreso al texto, todo esto ha sido experiencia de escucha tras experiencia de escucha tras experiencia de escucha. Y eso es algo que nos deja el psicoanálisis, chicas y chicos. Un corazón a prueba de fuego.
un corazón capaz de decir, yo fui niño, yo quería cosas que poco a poco he ido descubriendo. Eso no fue realidad para mí. Ajá. Yo viví otras cosas. Mis padres me quisieron, mis padres me cuidaron. Yo escuchaba cosas en las noches. Pude haber llegado a ver ciertas cosas, cuerpos, etcétera, etcétera, siendo yo un niño. No entendía. Poco a poco fui entendiendo. Ajá. Y pum, 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 sueños. Ajá. Y de mis sueños, el doctor Freud me muestra cómo mis propios sueños me ordenan. Ajá. Y esto es importante. Aquí Freud no está señalando, no, la angustia es mala, hay que quitarla, pum. No, sino más bien, la angustia es tu reacción por esto. Esto era fuente de angustia. Ujú. Todo esto es una sola idea, chicas, chicos. Empero, ese sueño no trajo consigo ese progreso. El sueño de los lobos desembocó en angustia. ¡Ay, qué miedo! ¡Me van a comer, maldita sea! ¡Ah! Abuela, abuela, ayúdame. Y viene la abuela en la realidad. Ajá. Y la abuela lo consuela. Fue un sueño. La relación con el padre continúa la interpretación. ¿Qué de la meta sexual de recibir un correctivo de él habría debido llevar a la meta siguiente? Es decir, bueno, ya, me calmo. Ahora soy tuyo, papá, por ejemplo. Ajá. La de ser poseído sexualmente por el padre como mujer, en virtud del veto de su masculinidad narcisista, fue arrojada hacia atrás. Repito, esta meta sexual pasiva, ajá, fue arrojada hacia atrás, fue reprimida. Ujú. Ahora, esta palabrita me viene haciendo ruido. Voy a revisar mi traductor en el teléfono. Abspalten. Y nope, no es francés, es alemán. Escindido. No hay separado, desdoblado, disociado, hendido, separado. ¿Cómo podemos entender esto? Esto fue básicamente mi examen de formación como psicoanalista, sostener la escisión. Ay, doctora, me sigue dando miedo. Ay. Doctora Silvia, no voy a dejar de hablar de usted en toda mi vida, aun cuando usted haya muerto. Y por supuesto, ahorita mi analista sigue viva, pero, uf, es que escisión, escisión. ¿Cómo acercarnos a esto? Al arrojar atrás algo, cosa que yo hice con mi teléfono, porque no quiero saber de él ahorita. Me siguen buscando, pero ahorita estoy ocupado, ¿no? Hacia un estadio más primitivo, es decir, si yo estoy aventando mi teléfono para atrás, es un ejemplo, lo que nosotros hacemos con nuestras ideas, fantasías, pensamientos, que podemos asociarlo todo como representaciones. Separarlo de nosotros es darle un lugar en nuestra historia. Ajá. Y en nuestra historia puede tomar todavía más fuerza y justamente regresar con mayor poder. Ujú. Hacia un estadio más primitivo quiere decir a nuestro inconsciente. Ajá. Y escindida, separado, eso no soy yo.
por desplazamiento a un sustituto del padre. Es decir, sí, papá, mira, pues sí, qué cara tenía mamá. Me hubiera gustado a mí experimentar, pero no, 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 porque es que, híjole, no, una angustia. ¿Qué perdería? Entonces, papá, no, 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 no. El lobo. Ah, no, el lobo sí hay razón para tenerle miedo. A papá no, porque papá me quiere. No está tan orgulloso de mí, pero me quiere. En cambio, el lobo, velo, ¿no? Hay todo malote, blanco, con su rabito. No, 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 no. Continúa el texto. Pero en modo alguno quedó tramitada por esto último, es decir, la angustia de ser comido por el lobo. Ajá. Más bien, solo podremos dar razón de esta relación de las cosas, que se nos presenta compleja si nos atenemos a la coexistencia de tres aspiraciones que tenían por meta al Padre. Desde el sueño era homosexual en lo inconsciente. En la neurosis retrocedió al nivel del canibalismo, es decir, me va a comer, me quiere comer, cosa que por supuesto el padre no quería, pero el deseo estaba en el niño. Ajá. Y el deseo, esto es importante, se manifiesta en el miedo. Me va a comer, ¿quieres que te coma? Me explico. Aquí es muy importante para acercarnos a las manifestaciones de angustia, aún en el presente. Es que me angustia que la vecina pueda estar hablando cosas de mí. ¿Quieres que la vecina hable de ti? ¿Quieres que la vecina te ponga atención? ¿Verdad? Por ponerles un ejemplo, a veces justamente el deseo se manifiesta al revés, en su negativo, en angustia. Continúa el texto. Pero la anterior, la actitud masoquista, siguió siendo dominante. Repito todo esto. Desde el sueño era homosexual en lo inconsciente. En la neurosis retrocedió al nivel del canibalismo, pero la anterior actitud masoquista siguió siendo dominante. Las tres corrientes tenían metas sexuales pasivas. Se trataba del mismo objeto y de idéntica moción sexual, pero se había plasmado una escisión, otra palabra alemana. Ah, pero estoy compartiendo la pantalla. Spaltung. Y de esta última siguió siendo tres niveles diversos. Ahora, ¿qué es Spaltung? Ah, no, Spaltung. Escote. Fisión, disociación, desdoblamiento, segregación, división, desunión, disidencia, cisma, escisión, cisión, secesión, separación. Ajá. Ahora bien, el conocimiento de la historia sagrada le dio la posibilidad de sublimar la predominante actitud masoquista hacia el padre. Es decir, él se convirtió en Cristo. Silencio. Podríamos decir, se hizo cristiano, porque cristiano quiere decir como un Cristo, Cristo chiquito. Ajá. Lo cual resultó particularmente fácil por haber nacido el mismo día. Es cierto, el paciente de Freud nació el día de Navidad. Y aquí, sin duda, un proceso de identificación y también un proceso amoroso del paciente hacia su ñaña, hacia su abuelita, su niñera. Continuamos con el texto. Así había devenido algo grandioso y también, sobre esto el acento no recayó todavía bastante, un varón. Es decir, así se convirtió en un hombre al identificarse con Cristo, al decir, me someto a ti, Dios Padre. Y ahora procuraré ser bueno. Esto lo estoy agregando yo, de procuraré ser bueno.
procuraré ser como Cristo. Continúa el texto. En la duda de si Cristo puede tener un trasero, se insinúa la actitud homosexual reprimida, pues la cavilación no pudo significar más que este interrogante: si el padre podía usarlo como a una mujer, como a la madre en la escena primordial. Cuando lleguemos a resolver las otras ideas obsesivas, veremos corroborada esta interpretación. Ahora bien, a la represión de la homosexualidad pasiva correspondía el reparo de que era un ultraje conectar a la persona sagrada, es decir, a Cristo, con tales suposiciones. Notamos que se empeñó en mantener su nueva sublimación despejada del complemento que recibía en las fuentes de lo reprimido. Es decir, Cristo nalgas, Cristo caca, ¿hacía caca Cristo? No, 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 pero eso no se lo puedo decir a la abuela, me va a golpear. Pero no lo consigue. Todavía no comprendemos por qué ahora se revolvía también contra el carácter pasivo de Cristo y el maltrato por el Padre, empezando así a desmentir, aún en su sublimación, el ideal masoquista que sustentaba hasta entonces. Estamos autorizados a suponer que este segundo conflicto era particularmente propicio para que, a partir del primer conflicto entre la corriente masoquista dominante y la corriente homosexual reprimida, surgieran pensamientos obsesivos degradantes, pues es harto natural que en un conflicto anímico se sumen todas las contracorrientes. Podemos decir todos los deseos, aunque provengan de las fuentes más diversas. Luego, a partir de las nuevas comunicaciones, llegaremos a conocer el motivo de su revuelta y así el de su crítica a la religión. También, y aquí me hago eco yo con el paciente, nuevas comunicaciones, es decir, el doctor Freud no dice nuevas interpretaciones, yo salvé a ese paciente, no, 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 lo tengo en mi libro también. El psicoanálisis consiste en no estorbar una producción que puede llevar al paciente a alcanzar metas que no pueden ser tratadas por ningún manual de salud mental. Creo que es una cita literal de mi propio libro. Yo le dije a mi analista, no quería venir por lo que yo puedo develarme a mí mismo, por lo que yo puedo llegar a decir en esta libertad que usted me da. Estoy ahorita agregando lo de la libertad, pero en el momento así lo viví. Continúa el texto. Voy a dejar de compartir. Ahí está. A ver. Oh, ya me cansé. También su investigación sexual se había obtenido, también su investigación sexual había obtenido una ganancia con las comunicaciones acerca de la historia sagrada. Hasta entonces no había tenido ninguna razón para suponer que los hijos venían solo de la mujer. Al contrario, la ñaña le había hecho creer que él era el hijo del padre y su hermana, hija de la madre. Véase página 18. Y él había concedido gran valor a este vínculo más estrecho con el padre. Ahora se enteró de que llamaban a María la Madre de Dios. Claro. Entonces los hijos venían de la mujer y ya no podía seguir creyendo en el acerto de la ñaña. Esto se lo decía a la abuela porque se parecían mucho. Él se parecía mucho a su papá y su hermana se parecía mucho a su mamá. Continúa el texto. Es decir, era una lógica que el niño entendió de determinada manera para asumir, para creer que venía directamente de su papá, digamos como una partición o algo así. Continúa el texto. Además, los relatos lo dejaron perplejo en cuanto al verdadero padre de Cristo. Él se inclinaba a considerar tal a José, es decir, no, Cristo no puede ser hijo de Dios, era hijo de José, ustedes me quieren mentir. Pues había escuchado, dice el texto, que siempre vivieron juntos,
Pero la ñaña dijo, José fue solo como su padre. El verdadero padre era Dios. Así, dice el texto, no supo a qué atenerse. Es decir, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo, abuela? No te entiendo. Dice el texto, únicamente entendió esto. Si era posible discutir sobre ese punto, la relación entre padre e hijo no era tan estrecha como siempre la había representado. El niño adivinó, por así decir, la ambivalencia de sentimientos hacia el padre sedimentada en todas las religiones y atacó, del alemán, del alemán bla, 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 y atacó a su religión por el aflojamiento de este vínculo con el padre. Esto, chicos y chicas, es tótem y tabú. La ambivalencia de sentimientos cimentados hacia el padre. Perdón, la ambivalencia de sentimientos hacia el padre sedimentada en todas las religiones. Es decir, lo que dijo antes es que el padre tiene la culpa, no es una interpretación incorrecta. Aun si sostenemos Cristo murió por nuestros pecados, eso es un sometimiento a la lógica del Padre. ¿Y quién inventó el pecado? Pues el Padre, Dios Padre. Entonces, ¿por qué Dios Padre no fue capaz de perdonar los pecados que él mismo había inventado? ¿Y por qué el Dios Padre sometió a su propio Hijo? Bueno, es que Dios Padre no es tan amoroso. Y al mismo tiempo, Cristo dijo, Dios es amor. Es decir, la ambivalencia, amor y odio. Cimentada, dice Freud, esto es de Freud, directamente del Freud. Esto está en Tótem y Tabú. Atacó porque se dio cuenta que el padre no puede ser bueno. Y fíjense, aquí se invirtieron los papeles. El niño era básicamente masoquista. Buscaba el castigo del padre. Y aquí, en la historia bíblica, un niño de 4 años encuentra razones para atacar al padre, a Dios Padre. Y por supuesto también a su propio padre. No voy a buscar esta palabra en alemán. Si ustedes quieren, búsquenla. Ahí me cuentan qué dice. Vamos a continuar con el texto. ¿Vale? Déjenme ver. No veo más palabras en alemán. Voy a dejar de compartir para leer un poquito más rápido. Continúa el texto. Desde luego, su oposición pronto dejó de ser una duda acerca de la verdad, de la doctrina, y a cambio de ello se volvió directamente contra la persona de Dios. Dios había tratado con dureza y crueldad a su hijo, pero no fue mejor para los hombres. Había sacrificado a su hijo y él mismo pidió que Abraham, y lo mismo pidió de Abraham, perdón, empezó a temer a Dios. Si él era Cristo, su padre era Dios, pero el Dios de la religión le imponía, pero el Dios que la religión le imponía no era un buen sustituto para el padre a quien había amado y que no quería dejarse arrebatar. El amor por este padre, por su papá, por el esposo de su mamá, le brindó su agudeza crítica. ¡Oh, qué bello! Es que fíjense, ¿es correcto amar más a mis padres que a Dios? Bíblicamente no. Bíblicamente debería yo de amar más a Dios que a mis padres, pero al Dios católico, al Dios protestante, al Dios islámico, ¿a cuál? Y si me voy solo, por ejemplo, con el protestantismo, ¿cuántas iglesias bautistas, pentecostales, luteranas, solo de protestantismo, cuántas denominaciones hay?
¿Cuántas representaciones, aproximaciones, imágenes de Dios hay solo del protestantismo? Ya no hablemos del catolicismo, no hablemos de los suníes, de los chiitas, no, 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 no. A esto me refiero. ¿Cuál Dios? Y de cierta manera, lo que el niño hace, el niño del historial clínico, es algo muy hermoso. Pues mira, es que eso le hizo Dios Padre a Cristo. ¿Qué me espera a mí? Y en cambio, mi papá, ahí está, me ama, mi papá me quiere. Y bueno, yo he visto cómo hace feliz a mi mamá. No, pues sí, ella es feliz. Digo, parecía que le dolía, pero pues, yo la veía bien contenta. Y pues yo creo que mejor quiero a mi papá porque Dios es de cuidado, ¿eh? Por eso dice, el amor por ese padre le brindó su agudeza crítica. Es decir, al abrazar a su papá como una figura de amor que él quería amar, empezó a criticar a Dios. Pero al mismo tiempo, al criticar a Dios, cuestionaba y criticaba a ese padre, que por cierto también podía pegarle. Ajá. Continúa el texto. Se defendió de Dios para poder retener al padre, pero en verdad así defendía al padre antiguo contra el nuevo, es decir, el padre antiguo, su propio padre, Dios era su padre nuevo. Ajá. Tenía que consumar ahí un difícil paso en el deshacimiento del padre, es decir, sí, papá, amo a Dios. Adiós, papá. Aleluya. Ajá. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo. ¿No? Y también para divertirme. De eso se trata, ¿no? No es nada más estudiar como bla, 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 bla. Dice el texto. Fue pues el amor del amor antiguo hacia su padre, devenido manifiesto en una época tempranísima, de donde tomó la energía para combatir a Dios y la agudeza para criticar a la religión. Pero por otra parte, esa hostilidad hacia el nuevo Dios tampoco era un acto originario. Tenía un arquetipo en una emoción hostil hacia el Padre, ciertamente. Nacida bajo el influjo del sueño angustiante, y en el fondo no era más que un renacimiento de ella. ¡Wow! Doctor Freud aquí me deja así como, ¡wow! Impresionante. Es que, y esto lo he dicho principalmente en la lectura y estudio de la interpretación de los sueños. A veces Freud presenta al sueño como una entidad, como un fantasma. Ajá. Y aquí, en este texto, Freud expone al sueño del paciente como un maestro que le muestra al niño eso que vivió, eso que pensó, eso que fantaseó, siendo más pequeño. Ajá. Y a partir de este sueño, el niño adquiere su identidad, el niño adquiere su elección de objeto, su propia sexualidad, como la podríamos entender un poco más avanzados, ajá. Es decir, un poco más adultos. Ahorita regresamos al texto. A ver dónde me quedé. Nacida, repito, por otra parte, esta hostilidad hacia el nuevo Dios tampoco era un acto originario. Tenía un arquetipo, es decir, un molde, en una emoción hostil hacia el Padre, nacida bajo el influjo del sueño angustiante, y en el fondo no era más que un renacimiento de ella, de esta emoción, de este deseo hostil al Padre. Te voy a hacer algo, papá. Ajá. Continúa el texto. Las dos opuestas mociones de sentimiento destinadas a regir toda su vida posterior coincidieron aquí en la lucha de ambivalencia en torno del tema de la religión. Lo que de esa lucha resultó como síntoma, las ideas blasfemas, la compulsión que lo obligó a pensar Dios porquería o Dios cochino, fue también por ende un genuino resultado de compromiso, como los que suele mostrarnos el análisis de estas ideas en conexión con el erotismo anal.
Algunos otros síntomas obsesivos de carácter menos típico llevan con igual certeza hasta el padre, pero también permiten discernir el nexo o la relación de la neurosis obsesiva con las contingencias anteriores. Contingencias como problemas, como eventos, cosas importantes. Ajá. El ceremonial beato, con el que al fin expiaba sus blasfemias, pertenecía a sí mismo el mandamiento de respirar en ciertas condiciones de una manera solemne. Cada vez que se persignaba, debía inspirar profundamente o soltar el aire con fuerza. Ajá. En su idioma, recordemos, el paciente era ruso. Aliento equivale a espíritu. Esto también creo que aplica a los griegos. Ajá. Continúa el texto. Ese era entonces el papel del Espíritu Santo. Oh, mira, debía inspirar el Espíritu Santo o expirar los malos espíritus de que tenía noticia por haber escuchado y leído. Nota número 5. Eso no lo entendí realmente. Dice Freud en la nota 5. Nos enteramos luego de que este síntoma de inspirar y expirar, algo así, se había desarrollado en su 6º año cuando pudo leer. Mira, qué bello. Continúa el texto principal. A esos malos espíritus también atribuía los pensamientos blasfemos que lo forzaron a imponerse tantas penitencias. Estaba constreñido a soltar el aliento cuando veía pordioseros, tullidos, gente horrible, miserable, y no sabía cómo relacionar esta compulsión con los espíritus. Solo se daba a sí mismo la explicación de que lo hacía para no devenir como ellos. Luego el análisis aportó, a raíz de un sueño, el esclarecimiento de que la expiración, como un soplo, a la vista de personas miserables, solo había comenzado tras el 6º año y se conectaba con el padre. Hacía ya largos meses que no lo veía cuando su madre dijo que viajaría con los niños a la ciudad para mostrarles algo que los alegraría mucho. Los llevó entonces a un sanatorio donde volvieron a verlo. Tenía mal aspecto y al hijo le causó mucha pena. Entonces era el padre la imagen primordial de todos los tullidos, pordioseros y pobres, ante quienes debía expirar, como soplar, tal como de ordinario es la imagen primordial de las figuras grotescas que uno ve en estados de angustia, así como de las caricaturas dibujadas por burla. Ya me nació la duda. ¿Qué es expirar? No expirar, expirar, como me suena como a girar. Expulsar aire de los pulmones al respirar, mira. Ok, yo no tenía esa palabra por expirar, ¿no? Pero expirar es morir, ¿no? Inspiración, expiración, ¿no? Yo estoy aquí, este es un complejo mío, ¿eh? Expirar, ok, he aprendido algo. Dice el texto, en otro lugar, véase página 81, averiguaremos todavía que esa actitud compasiva se remontaba a un particular detalle de la escena primordial que así obtuvo un efecto tardío en la neurosis obsesiva. El designio o la voluntad, el deseo de no devenir como esos, designio que motivaba su expiración ante los tullidos, gente que no tiene un miembro, era por tanto la antigua identificación padre vuelta en negativo. Palabrita en alemán, maldita sea, pero bueno. Esta sí no la voy a buscar. Si ustedes gustan, ins Negativ gewandelt. No tengo idea cómo se pronuncia esto. Empero, así copiaba al padre también en el sentido positivo, pues la respiración fuerte era una imitación del ruido que había escuchado emitir al padre en el coito. Escena primordial. Ajá. Suponiendo la naturaleza real de la escena primordial, dice la nota número 6. Ya llegó mi lobito. Ven, lobito, ven. Estaba dormido en su camita. Ven para acá.
Ahorita salimos, ven, ándale, acompáñame un ratito. Ay, pechocho. Saluda a la cámara. Ay, sí, el ojito. Ah, quiero grabar esto, sí. Porque este chiquitín, ay, qué pechocho. Oso, 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 oso. Está viendo a Freud, se le queda viendo, fijamente. Ok, regresamos al texto, ¿vale? Pechocho, pechocho, pechocho. Sí, sí, sí. Rar, rar, rar. Rar, rar, rar. A ver. Entonces, empero así copiaba al padre. Ok, estábamos en que al hacer el niño imitaba al padre en la escena primordial, suponiendo que realmente los hubiera visto. Continúa el texto. El Espíritu Santo debía su origen a este signo de la excitación sexual del varón. Y esto, por supuesto, era, digamos, una aproximación a toda la elaboración que el mismo paciente había hecho al respecto de inspirar y expirar. Por obra, dice el texto, por obra de la represión, ese respirar devino el espíritu maligno, que tenía también una genealogía diversa, es decir, un origen, a saber, la malaria, véase página 36, que padecía en la época de la escena primordial. Esto de la escena de la página 36 se suponía, y esto es una reconstrucción, que el niño entre los 6 meses y los 2 años y medio se había quedado con los papás a dormir en el cuarto de aquellos porque tenía una enfermedad peligrosa, el niño, y los padres tenían que tenerlo cerca y vigilarlo. Y en eso, por supuesto, los padres, sin saber que su niño los estaba viendo, entran en contacto y una cosa llevó a la otra y de repente el niño ya nos vio. Ya ni modo, está muy chiquito, no se va a acordar. Y que sí se acordó. Dice el texto, la desautorización de estos malos espíritus correspondía a un rasgo inequívocamente ascético que se exteriorizaba también en otras reacciones. Tengo una idea de la palabra ascético, pero me gustaría, eh, a ver, he recurrido mucho a esto hoy. Ascético. Aquí está la definición de acético, del vinagre o que produce vinagre. No, esa no es. Lo puso ascético, pero con C nada más. Y en el texto está ASCETICO. Del ascetismo o relacionado con él. Ok. Ascetismo. Aquí está la definición de ascetismo, ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Esto lo vemos ligado a este proceso que Freud llamó represión. Y aquí estoy nombrando la represión como el ejemplo de el contacto que tiene el sujeto con su propio deseo, con sus propios impulsos, con sus propias necesidades. Nadie le dijo, esa respiración es mala. El paciente lo hizo. La desautorización no vino de la nana. El paciente se la hizo a sí mismo, a su propia respiración. La desautorización de estos malos espíritus correspondía a un rasgo inequívocamente ascético, digamos, ahorrador, que se exteriorizaba también en otras reacciones. Cuando escuchó, es decir, vamos a acercarnos a esto. Cuando escuchó decir que cierta vez Cristo había encerrado a malos espíritus en unas marranas que luego se precipitaron a un abismo, se acordó de que a su hermana, siendo muy pequeña y antes que él tuviera recuerdo, había caído rodando a la playa por unas peñas de la barranca. Es decir, y esta es otra construcción del paciente,
Otro ejemplo de un eco que tiene el discurso religioso en las personas. Ah, mira, Cristo llevó a los demonios a poseer marranos y que luego se fueron a un abismo. Pues igual mi hermana. Se fue a la playa por una barranca. Cayó rodando. Creo que ya no hay más alemán en un buen rato. Dejamos de compartir el texto para leer un poquito más rápido. Ajá. Entonces, también ella era un espíritu maligno y una marrana. Un camino directo llevaba desde aquí hasta, entre comillas, el pensamiento, la palabra, la representación, Dios cochino. El Padre mismo había demostrado estar igualmente gobernado por la sensualidad. Es decir, fíjense, yo quiero ser como mi papá. No, mi hermana es mala, me agarró allí. Pero papá y mi hermana se parecen. Entonces, ¿qué hago? Yo no quiero ser como mi hermana, no. Hermana marrana, papá cochino, Dios cochino. Ajá. Continúa el texto. Cuando se enteró de la historia de los primeros hombres, le llamó la atención la semejanza de su destino con el de Adán. En plática con la ñaña, se asombró farisaicamente de que Adán se hubiera dejado precipitar a la desdicha por una mujer, y prometió a la ñaña que jamás se casaría. Aquí quiero hacerles un comentario. Esto, queridas y queridos, que les acabo de compartir, es una seducción. Y no es una seducción de la ñaña, de la abuela hacia el niño, es una seducción del niño hacia la ñaña, hacia su abuelita. Nunca me voy a casar porque quiero estar contigo. Se asombró farisaicamente de la figura de los fariseos. Esto búsquenlo en Google. Fariseos. Es decir, no, podremos decir que eran como los moralistas de la época eh, de Cristo. Ajá. Los moralistas judíos de la época de Cristo. No todos los judíos eran fariseos. Los fariseos eran como una secta religiosa que buscaba una perfección moral. Ujú. Y por supuesto, al adquirir este carácter fariseico, el niño condenó a Adán. ¿Por qué? Porque decía, mujer mala. ño, ño, ño. Yo no quiero mujer abuela. Te diré, querido, que terminaste escogiendo a una. Pero vamos a regresar al texto. A ver, dice el texto, en esa época se procuraba en esa época se procuraba intensa expresión una enemistad con la mujer a causa de la seducción por su hermana. En su vida posterior habría de seguir perturbándolo a menudo. La hermana se le convirtió en la corporización permanente de la tentación y el pecado. Tras confesarse, él se imaginaba puro y libre de pecado. Pero entonces le parecía como si su hermana estuviera al acecho para precipitarlo de nuevo en el pecado, y al menor descuido ya procuraba una escena de disputa con ella, es decir, se peleaban, que lo hacía otra vez pecador. Ahí está, chicas, chicos, la culpa. El niño se pelea y entonces tiene que volver a confesarse para volver a estar limpio. Continúa el texto. Así estaba constreñido a reproducir siempre de nuevo el hecho de la seducción. Por lo demás, aunque lo oprimían tantísimo, nunca había revelado en la confesión sus pensamientos blasfemos. Sin advertirlo, hemos caído en la sintomatología de los últimos años de la neurosis obsesiva, pasando por alto todo cuanto hubo en el medio. Informaremos acerca de su desenlace. Ya sabemos que, prescindiendo de su carácter permanente, experimentaba refuerzos temporarios. Cierta vez ello ocurrió.
cosa que todavía no podemos penetrar, es decir, no podemos saber. Cuando en la misma calle murió un niño con quien pudo identificarse. ¡Wow! A los 10 años le pusieron un preceptor alemán que muy pronto cobró gran influencia sobre él. No sé qué es un preceptor. Preceptor. Here's the definition of preceptor. A teacher or instructor. No sé por qué me tradujo en inglés, pero dice maestro o instructor. Preceptor. No es una palabra que usemos mucho en México, o al menos yo no. Continúa el texto. Es muy sugerente que toda su grave beatería se disipase para no renacer nunca luego de que hubo advertido y experimentado en pláticas pedagógicas con el maestro que este sustituto del padre no atribuía valor alguno a la devoción y tenía por nula la verdad de la religión. La beatería pues cayó junto con su dependencia del padre, que ahora era relevado, es decir, cambiado por un padre nuevo y más accesible. Es cierto que no aconteció sin una última reanimación de la neurosis obsesiva, de la que recordaba en particular la compulsión, esto es también muy importante, la necesidad imperativa a pensar en la Santísima Trinidad, toda vez que veía agrupados en la calle 3 montículos de bosta, es decir, caca de caballo. Ajá. O caca de animales. Nunca cedía a una incitación sin intentar retener lo desvalorizado. No entendí. Nunca cedía a una incitación, una invitación, entiendo eso, sin intentar retener lo desvalorizado. Es decir, no podía hacer algo sin dejar de hacer lo que estaba haciendo, sin intentar quedarse con lo que tenía. Cuando el maestro lo disuadió de cometer crueldades, es decir, yo, maestro, te digo, deja de maltratar a los animalitos chiquitos, puso término, por cierto, a esos desaguisados, pero no sin antes volver a entregarse bastante a fondo a la tarea de despedazar orugas. Ouch. También en el tratamiento analítico se comportaba de igual modo, desarrollando una, entre comillas, reacción negativa, cierra comillas, pasajera. Tras cada solución terminante, intentaba por un breve lapso negar, del alemán bla, 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 permítanme, bla, bla, bla. Tras cada solución terminante, intentaba por breve lapso negar su efecto mediante un empeoramiento del síntoma solucionado. Es decir, analizamos esto, traemos a la conciencia esto, vivimos en la relación analítica esto, pues empeora y de repente, pum, ya no está. Y esto es fascinante. El síntoma se soluciona, pero él tiene la necesidad de exagerarlo antes de deshacerse de él. Se sabe que los niños tienen universalmente un comportamiento parecido frente a las prohibiciones. Y esto lo he señalado antes, principalmente en 3 ensayos de teoría sexual. Supongamos que mi mano son mis genitales. Soy un niño, me la paso agarrándome, manos sucias. Papá me dice, déjate ahí. Y empiezo a hacer mis piernas así. No estoy tocando, pero siento lo mismo ahí y estoy complaciendo a papá, que por supuesto no está muy feliz porque yo de todos modos sigo con mis piernas. Ajá. La habilidad de un niño, de una niña, para superar las prohibiciones no tiene límites. Aquí, el paciente, déjate ahí, ya te dije, deja de estar haciendo eso. Bueno, pues lo superago. Ajá.
Y entonces, si se los increpa a los niños por producir un ruido insoportable antes de dejar de hacerlo, vuelven a repetirlo y luego dejan de hacerlo. Ajá. Así consiguen mostrar que cesan por su voluntad y desafían la prohibición. Bajo el influjo, aquí ya dejamos ya no veo más alemán. Ok. Uy, ya estamos por terminar. Creo que nos faltan una o dos páginas. Una página. Bajo el influjo del maestro alemán, se generó una nueva y mejor sublimación de su sadismo, que, en correspondencia a la pubertad que se aproximaba, había pasado a prevalecer en esa época sobre el masoquismo. Empezó a entusiasmarse con todo lo relativo al soldado, uniformes, armas y caballos, y a nutrir sobre esto continuos sueños diurnos, fantasías. Ajá. Así decía Freud sobre las fantasías, sueños diurnos. Así, bajo el influjo de un varón, se había librado de sus actitudes pasivas y al comienzo se encontró andando por unas vías bastante normales. Un efecto postrero de su dependencia del maestro, que pronto lo abandonó, fue que más tarde prefiriera el elemento alemán, como los médicos, sanatorios y mujeres, al de su patria, es decir, entre paréntesis, una subrogación o sustitución del padre, lo cual significó también una importante ventaja para la transferencia en la cura. Es decir, Freud, si bien no era alemán, hablaba alemán, lo cual por supuesto facilitó la relación, dice el texto, una importante ventaja para la transferencia, pero, es decir, el paciente se encariñó, pero como era también sádico, entonces al doctor Freud no le fue nada bien con este paciente en su trato. Era bastante especial el paciente. Continúa el texto. En el periodo anterior a su liberación por el maestro, le sobrevino todavía un sueño que mencionó porque él lo había olvidado hasta su emergencia en la cura. Y aquí aterrizo una vez más con lo que se refiere Freud al respecto de la cura. La cura no era un fin de análisis, la cura era el tratamiento mismo. Ajá. Podemos decir, qué tramposo Freud, pero era un ser humano. No digo que, no lo estoy justificando, es decir, con decir ser humano, quiero decir, Freud usaba palabras para nombrar ciertas cosas. Esto para que no descontextualicemos y digamos, Freud lo curó, aleluya, el psicoanálisis sirve. No es así. El psicoanálisis es insertar, sustituir una neurosis por una neurosis de transferencia. Ajá. En mi propio libro lo menciono como es fundar nuevas formas de relacionarse con uno a partir de lo que vive con el analista. Ajá. En este mismo video les he mencionado cómo mi relación con mi analista me enseñó, entre otras cosas, a hablar, a relacionarme con mis potenciales, mis deseos. Esto no lo podía hacer yo antes del análisis. Hablar. Es que es tan... Por supuesto que me comunicaba, por supuesto que hablaba, pero con esta energía no, con este contacto conmigo no, con la posibilidad de ser yo para mí mismo un idiota, no. Hablaba yo con mucho miedo y por lo tanto no hablaba. Tenía miedo, un miedo terrible a no ser amado. Mm, ahorita no podré mencionar mucho al respecto, porque ciertamente no es una invitación a ustedes a procurar el amor siempre, sino, ¿cómo poder decirlo? Nuevamente llego a un vacío y es un vacío muy mío. Es lo que me sostiene en el análisis.
Y no en una relación, digamos, analítica donde yo vaya todos los fines de semana o todas las semanas a hablar con mi analista. Al fin y al cabo, eso no es tanto análisis. Es otra de las enseñanzas de mi analista, que el análisis va más allá de la relación analítica. Por eso menciono esta relación de mí con mi propio deseo, con mi propia palabra. Una posibilidad de hablar libremente sin la necesidad de querer decir algo de antemano, porque tengo que pensar lo que tengo que decir, ¿no? Pues no, el pensamiento no es eso. Eso es obsesión. Y eso me da una forma desfigurada de mí mismo. Regresamos al texto, ¿vale? Repito entonces, en el periodo anterior a su liberación por el maestro, le sobrevino todavía un sueño que mencionó porque él lo había olvidado hasta su emergencia en la cura, es decir, en su trato con el doctor Sigmund Freud. Ajá. Se veía jinete en un caballo perseguido por una oruga gigantesca. ¡Qué bueno, maldito! Y esto viene de mí. Pinche niño sádico. Le gustaba partir orugas. Bueno, pues de grande soñó que la oruga lo perseguía. Ándele. Dice el texto. Discernió en este sueño una alusión a otro previo, de la época anterior al maestro, que hacía tiempo habíamos interpretado. En este sueño previo, vio al diablo vestido de negro y en la posición erguida que tanto terror le provocaba en su momento en el lobo, y en el león, perdón. Con el dedo extendido indicaba un caracol gigante. No sé si él o el diablo. Dice el texto, enseguida había colegido que ese diablo era el demonio de una conocida poesía. Nota 7, pero voy a continuar. Y el sueño mismo, la refundición de una difundida imagen que figuraba, es decir, representaba o presentaba al demonio en una escena amorosa con una muchacha. Antes de continuar, nota 7. El demonio, es decir, el poema se llamaba El demonio y el autor de este poema es Lermontov. Ajá. Lermontov. T-O-B. T-O-V. Ajá. Lermontov. El caracol reemplazaba a la mujer como símbolo femenino por excelencia. Guiados por el ademán demostrativo del demonio, pronto pudimos indicar el sentido del sueño. Ansiaba que alguien le procurara las últimas enseñanzas que aún le faltaban sobre los enigmas del comercio sexual. Como en su momento el padre, en la escena primordial, hiciera con las primeras. Es decir, el padre me enseñó, mi padre me enseñó lo que hay que hacer con una mujer, ahora quiero que se me siga enseñando. ¿Y quién mejor que el demonio, porque él tiene el conocimiento de lo prohibido, que me enseñe? Ajá. Continúa el texto. Sobre el segundo de los sueños mencionados, en que el símbolo femenino era sustituido por el masculino, me parece que era la oruga persiguiéndolo, recuerda una vivencia determinada que tuvo poco antes. Cierto día, cabalgando por la finca, pasó junto a un campesino dormido, a cuyo lado yacía su hijo. Este despertó al padre y le dijo algo, tras lo cual el padre empezó a insultar al jinete y a perseguirlo, de suerte que él puso rápidamente distancia con su caballo. Y tras esto, el segundo recuerdo. En la misma finca había árboles totalmente blancos, totalmente recubiertos de orugas. ¡Wow! Comprendemos que emprendió, otra palabra alemana, maldita sea, permítanme. Comprendemos que emprendió bla, 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 la huida ante la realización de la fantasía de que el hijo durmiera con el padre y que adujo, aquí el hijo durmiera una representación, una figuración, de hecho, Freud usa esta palabra en interpretación de los sueños, representación, plasmación, figuración del comercio sexual entre padre e hijo. Ajá. Es decir, aquí, esto más que una escena, fue
una construcción del paciente. Adujo los árboles blancos para producir la alusión al sueño angustioso de los lobos blancos encima del nogal. Era, por tanto, un estallido directo de la angustia frente a aquella actitud femenina ante el varón, de la cual primero se había protegido mediante la sublimación religiosa, es decir, tengo un nuevo padre, y pronto lo haría mediante la sublimación militar, es decir, tuve otro padre todavía más eficaz. Creo que ya no hay más alemán en el resto del texto, que ya estamos por acabar. Dejaremos de compartir para leer el último párrafo de este capítulo. Pero sería un gran error suponerse que tras la cancelación de los síntomas obsesivos no quedaron como secuela efectos permanentes de la neurosis obsesiva. El proceso había llevado a un triunfo de la fe beata sobre la rebelión de la crítica investigadora y había tenido como premisa la represión de la actitud homosexual. De ambos factores resultaron desventajas permanentes. Desde esta primera gran derrota, el quehacer intelectual quedó gravemente dañado. No se desarrolló ningún celo por aprender. Ya no se evidenció nada de aquella agudeza que a la tierna edad de 5 años había pulverizado críticamente las doctrinas de la religión. La represión de la homosexualidad hiperintensa, represión sobrevenida en el curso de aquel sueño angustioso, reservó esa sustantiva moción para lo inconsciente. Así la conservó en su postura meta originaria y la sustrajo de todas las sublimaciones a que de ordinario ella se ofrece. Por eso, al paciente le faltaron todos los intereses sociales que dan contenido a la vida. Solo cuando en la cura analítica consiguió soltar ese encadenamiento a la homosexualidad, pudo mejorar el estado de cosas. Y fue harto asombroso vivenciar cómo, sin indicación directa del médico, cada fragmento liberado de la libido homosexual buscaba emplearse en la vida y adherirse a grandes asuntos comunes de la humanidad. Fin del capítulo 6. Ya vieron el capítulo que sigue, se llama Erotismo anal y complejo de castración. Vamos a dejar la lectura hasta aquí. Yo les agradezco mucho. Este chiquitín panzón les va a agradecer más, lobito, bebé, oso lobo, bebé, patón, general patón. Él les agradece todavía más por haber estado con nosotros. Nos vamos de paseo, él y yo. Ya nos vamos. Ya nos vamos, chiquitín. Lobito. Este lobito dice que está flojo. Pero ahorita que le digo, vámonos, va a poner su carita de en serio. Y se va a parar muy feliz. Voy a quitar esto de aquí porque luego el mouse le cae encima. Mouse, como verán, no le puede hacer mucho daño, pero sí lo espanta. Está chiquito el mouse, pero está más chiquito el lobito. Nos vemos entonces para la lectura del próximo capítulo. Este osito se despide y este de acá también. Nos vemos. Oh, ya, miren, se está revolcando. Oso, oso. Lobito, bebé. Arfi. Bueno, ya, nos vemos. Ándale. Nos vemos. Bye. Bye. Acá está.